Bienvenidos a su programa, Palabras de Vida Eterna, un programa de predicación y enseñanza bíblica. Estudien las Escrituras con cuidado, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Hoy iniciamos una nueva serie de 4 audios titulada Los propósitos de la oración. Es muy interesante que a medida que voy compartiendo series de enseñanzas bíblicas, más aprendo, más me comprometo, pero sobre todo más me asombro de que los temas de oración sean tan amplios. Al finalizar cada serie me tomo un tiempo para orar y pedir dirección al Espíritu Santo para saber qué tema sigue. Eso nos da la seguridad de que edificará a muchas más personas. Bien, iniciamos con el tema de hoy. Mucho se habla acerca de la oración y es cierto que la disciplina es importante para ser constantes y diligentes en este ejercicio espiritual, pero también es cierto que aún como creyentes maduros nos cuesta entender los propósitos básicos de la oración. Mi punto es que parece que todo gira en torno a nosotros cuando oramos y fácilmente perdemos de vista lo principal, lo fundamental de la oración. Normalmente cada año que inicia tenemos sueños y metas por cumplir, pero siendo honestos, las cosas materiales, asuntos familiares y de trabajo son casi siempre la prioridad. Rara vez nos enfocamos en asuntos espirituales como orar más, estudiar con más diligencia la Biblia o incluso pedir sabiduría y discernimiento espiritual para enfrentar los retos venideros. Lo cierto del caso es que muy pocas veces, y no estoy siendo pesimista sino realista, centramos nuestras oraciones en Dios y no en nosotros. Tal vez a este punto le parecerá extraño hablar en estos términos, pero creo que es la realidad de muchos creyentes, unos porque oran muy poco, otros porque se centran en ellos mismos y quizás muy pocos sí apelan a un sentido más bíblico con respecto a los propósitos de la oración. Y cuando entendemos la oración solo como una disciplina, seguiremos centrados en nosotros mismos y en nuestros esfuerzos por alcanzar algunas veces deseos egoístas, otras veces logros que nos hagan sentir orgullosos. Pero al final eso sería pensar y actuar como los fariseos, una actitud hipócrita que sabemos es rechazada por Dios. No quiere decir entonces que no tenemos que esforzarnos por perseverar en la oración, ya que la Biblia nos exhorta a orar sin cesar y sin desmayar. Y antes de compartir unos textos bíblicos al respecto, permítame leer unas frases acerca de la oración que me llamaron la atención y espero le pueda servir a usted también para poder reflexionar un poco. Charles Spurgeon dijo: nuestras necesidades son tan profundas que no debemos cesar de orar hasta que estemos en el cielo. John MacArthur dijo: la oración no es un intento de hacer que Dios esté de acuerdo contigo o de que provea para tus deseos egoístas, sino que es una afirmación de su soberanía, justicia y majestad, y un ejercicio de conformar tus deseos y propósitos a su voluntad y gloria. Martín Lutero, por su parte, dijo: la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Y Oswald Chambers dijo: nosotros oramos cuando no hay nada que podamos hacer, pero Dios quiere que oremos antes de toda cosa que hagamos. Espero estas frases le puedan ayudar a reflexionar y pueda también compartirla con sus contactos. Bien, vamos a la palabra de Dios. Para seguir esta misma línea de pensamiento, voy a leerles un versículo muy pequeño, muy conocido, pero que de pronto va a adquirir otro sentido más profundo para nosotros. Salmos 34:1, leemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Se dan cuenta, hermanos y hermanas que me escuchan, este es el tipo de oración con el que debemos iniciar siempre, reconociendo lo que es Dios, es decir, adorarlo. También reconociendo lo que Él ha hecho por nosotros, es decir, alabarlo. Con justa razón, cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar el Padre Nuestro como modelo de oración, que es la base de toda oración diaria de cualquier cristiano en el mundo,
Hacerlo de otra manera sería centrarnos en nosotros mismos y en nuestras necesidades y no en Dios, como debe ser el propósito de una oración diaria. Noten que el texto especifica que la adoración y la alabanza debe ser en todo tiempo, lo que quiere decir que aún en tiempos de crisis y necesidades, el enfoque debe ser Dios. Como referencia me llama la atención el sentido de la oración para los judíos. Número 1, ellos pensaban que la oración debía incorporar el amor y alabanza, que cuando usted iba a Dios debía haber un sentido de su dignidad y una oración y alabanza llenas de amor. En segundo lugar, ellos pensaban que la oración debía incorporar gratitud. En tercer lugar, el pueblo judío creía que sus oraciones debían incorporar un sentido de la santidad de Dios, un sentido de asombro, un sentido de reverencia. No entraban corriendo con prisa a la presencia de Dios de manera ligera. No trataban a Dios como si fuera un hombre. Ellos se acercaban al Señor con mucha reverencia. Otra cosa más es que los judíos pensaban que en sus oraciones debía haber un deseo patente de obedecer a Dios, que usted no oraba a menos que su corazón realmente estuviera bien delante de Dios. Usted no iba a Dios en alguna forma ritual, acercándose de alguna manera superficial, en donde usted realmente no estaba comprometido con responder a esa comunión con Dios en obediencia. Y además, y de la mano con el concepto de la santidad, las oraciones judías incorporaban un sentido de confesión de pecado. Y por último, para reafirmar el poder y la grandeza de Dios, sé que hay muchos textos bíblicos al respecto, pero escogí este para reconocer a nuestro Señor, nuestro gran Dios todopoderoso. Primer libro de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, y la gloria, y la victoria, y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Les dejo con este hermoso texto que reafirma uno de los grandes propósitos de nuestra oración, que es reconocer y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y santificarlo porque Él es digno.